era un joven que vivió con nosotros por mucho tiempo y nosotros lo molestábamos mucho, nosotros los niños. Él tenía tal vez unos 8 9 años más grande que nosotros, pero nosotros lo molestábamos mucho porque él era una persona muy rara y lo buleábamos, o sea, lo molestábamos al grado de que él lloraba a veces de la frustración, de las cosas que nosotros, las personas podemos ser muy crueles, los niños podemos ser muy crueles, los adolescentes podemos ser muy crueles. Vivía en nuestra casa, así es que yo me sentía con la libertad de decirle cosas a veces que eran inapropiadas, que uno piensa que son chistosas. Y mucho tiempo después aprendimos supimos que este joven había huido de su casa. Él era hijo de un escocés y de una mujer indígena de Oaxaca. Y él era rubio, de ojos de color y todo. Pero su papá era una persona que lo había traumatizado, porque el papá tenía problemas. Y lo tenía encerrado en la casa y no lo mandó a la escuela nunca. Y era un joven que a la edad de 12 años se escapó de su casa y se fue a vivir a la calle porque no soportaba donde vivían con sus papás. Les prometo que la historia va a llegar en algún punto. Y porque él tenía estos traumas, era un poco raro y nosotros lo molestábamos mucho por esa rareza. Y un día lo estábamos molestando más de lo debido. Él se había comprado una bicicleta muy rara con una rueda grande atrás y una rueda pequeña enfrente, y le hacíamos burla de todo lo que este joven hacía. Y esa vez recuerdo que lo estábamos molestando más de lo debido. Yo podía mirar en su cara la frustración y el enojo, la impotencia, la tristeza, el coraje de no poder hacer absolutamente nada. Y nos burlábamos con esa crueldad con que solemos comportarnos a veces con otras personas. Y cuando este joven ya no pudo aguantar más, cuando él ya explotó y no pudo aguantar más de lo que nosotros le estábamos diciendo, me acuerdo que nos dijo: ríanse todo lo que quieran, nos dijo a los muchachitos que le estábamos haciendo burla, pero habrá un juicio final. Así dijo. Y por unos segundos nos agarró por sorpresa y nos quedamos todos así como que. Y después todos nos empezamos a reír otra vez, porque ¿a quién se le ocurre decir que va a haber un juicio final? Y yo me reí con una sonrisa nerviosa, de esa que le sale a uno cuando empiezas a pensar algo en tu mente y decir: en el día del juicio, cuando Dios nos juzgue a nosotros los hombres por nuestras maldades, me va a recordar que yo era un bully con este muchacho. Y me reí nerviosamente y pude ver en la cara de este muchacho algo que me ha perseguido por mucho tiempo, tal vez por toda mi vida. El juicio final, dijo él. O sea, este joven que había sufrido mucho, este joven que había sido maltratado, que había sido traumatizado, este joven que estaba sufriendo el abuso de otros jóvenes, de otros niños, miraba hacia un evento futuro que tal vez ni siquiera entendía de lo que se trataba, y dijo: algún día Dios va a vindicar mi vida. Algún día Dios se va a llevar esta frustración, este trauma, este dolor, estas burlas. Algún día en el juicio final Dios va a hacer las cosas bien. Después, con el tiempo, me hice amigo de este muchacho. Nos hicimos muy amigos. De hecho, vivió muchos años en mi casa. Él me dice tío, aunque es 10 años mayor que yo, porque él dice que mi otro hermano es su papá y yo soy su tío. Y todavía de vez en cuando tenemos comunicación. Yo hace muchos años le pedí perdón por haber sido tan grosero con él. Pero me quedé pensando precisamente en eso. Y hoy no vamos a hablar del juicio final. Realmente ese no es el tema de hoy, sino de la razón por la cual este muchacho creía con todo su corazón que un día Dios pondría un punto final a sus sufrimientos. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Qué contestaríamos nosotros si tuviéramos que explicar no solo el cómo, sino el porqué de nuestra fe? ¿Por qué tenemos fe? ¿Por qué tenemos esperanza? ¿Cuál es la cosa más importante que nos eleva por encima de las circunstancias, ya sean pruebas, ya sean dificultades, ya sea el pecado, ya sea la misma muerte? Y podemos decir: pero algún día, ¿cuál es ese algún día para nosotros?
Para mi amigo era el día del juicio final, y él miraba y decía: algún día Dios me va a vindicar, algún día Dios me va a salvar. ¿Cuál es para nosotros la cosa que nos lleva por encima de nuestras circunstancias, de nuestras debilidades, de nuestro pecado, de la muerte misma? Y decimos: pero algún día. Hoy vamos a hablar de eso precisamente. Así es que les invito a que busquen en sus Biblias el salmo que leímos inicialmente, que es el Salmo 30. Hermanos, si encuentran mi Biblia, regrésenmela por favor. Es un regalo de mis hermanas que están ahí atrás. Me fui una semana me fui, y ya no está mi Biblia. Hay varias ideas concernientes a este salmo. Es el Salmo 30, ¿ya lo tienen? A ver, díganme un amén, un algo, eso. Si ustedes se fijan, el salmo tiene un título. Usualmente decimos que los títulos, bueno, es cierto, los títulos no son parte de la palabra inspirada de Dios, pero fueron añadidos por los traductores por alguna razón. Este título es un título que este salmo lleva por muchísimo tiempo, muy antiguo. Y el título dice: acción de gracias por haber sido librado de la muerte. Y luego abajito, si ustedes pueden leer, dice Salmo cantado en la dedicación de la casa, Salmo de David. Y hay varias ideas concernientes a este salmo que estamos tocando hoy. La primera de ellas es que si ustedes se fijan, este salmo dice que era dedicado, era cantado o era recitado en la dedicación de la casa. ¿Qué nos indica esto? Bueno, uno, que fue escrito por David, y hay varias teorías acerca de cuándo fue escrito y por qué fue escrito. Una de ellas es que David lo escribió para la dedicación de una casa o de un palacio que él tuvo. Otra idea es que David lo escribió para la dedicación de la casa de Dios, que sería el templo que Salomón su hijo construiría. Esa es la idea más aceptada entre los eruditos, los conocedores, que David escribe este salmo anteriormente para que sea cantado en la dedicación del templo de Salomón. La tradición judía o la tradición hebrea dice que este salmo fue cantado en la fiesta de la dedicación, cuando los macabeos arrebataron de las manos de Antíoco Epífanes el templo y lo limpiaron y lo santificaron otra vez, y el pueblo en aquel tiempo se reunió y cantaron este salmo para la rededicación del templo que ellos habían rescatado de las manos de Antíoco Epífanes. Y hay otra teoría que dice que el salmo fue escrito por David cuando trajo el arca de donde se encontraba en la casa de Obed-edom hasta su casa en Jerusalén, y la puso en el tabernáculo, en la tienda. ¿Recuerdan esa historia? El hermano Misael hizo referencia a esa historia el domingo pasado, cuando hablaba de que David trajo el arca del pacto, y venían cantando y venían alabando a Dios, y Usías murió por haber tocado el arca del pacto, y después David llevó el arca del pacto hasta Jerusalén, la puso en un lugar, la puso en Jerusalén en una tienda. Bueno, algunos dicen que este salmo es el salmo que David escribió para la dedicación o para la celebración ese día, en la que Dios había ya hecho algo con Israel y estaba conectado precisamente con la habitación del pueblo de Dios, con la habitación de Dios entre su pueblo, y con una actitud de gratitud y alabanza por la liberación. Entonces este salmo conecta el lugar de Dios entre su pueblo, o la habitación de Dios entre su pueblo, con una actitud de gratitud y alabanza por la liberación de Dios. Es decir, Dios ha venido a morar entre nosotros, su arca está entre nosotros, y por eso nosotros adoramos a Dios, pues nos ha liberado de nuestros enemigos. Vamos a leer el salmo, versículo 1 al 3. Dice: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Ahora, estos primeros 3 versículos, no sabemos si David se refiere a ellos algún acontecimiento particular de su vida, o solamente está recordando las cosas que le han pasado y cómo Dios lo ha librado de sus tribulaciones. Cualquier cosa que sea que David está recordando, es que él ve sus aflicciones como si fueran una enfermedad de muerte. Miren cómo dice: Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, es decir, el lugar de los muertos. David siente como que él ha estado muriéndose en sus tribulaciones hasta que Dios lo ha librado de sus enfermedades o sus tribulaciones.
Y es muy interesante eso porque las adversidades en nuestra vida a veces son como una enfermedad de muerte. ¿No les parece? ¿No les parece que nuestras adversidades son como una enfermedad de muerte? Decimos, en México decimos, me llueve sobre mojado, decimos. O ¿cómo es la otra expresión que utilizamos? Ya no veo lo duro, sino lo tupido, dice uno. Es decir, vamos de mal en peor. Entramos de Guatemala, salimos de Guatemala para entrar en Guatepeor, dicen otros. O sea, nos va mal y nuestras tribulaciones son a veces, como dice David, casi estamos al borde del Seol, casi estamos en el punto. Perdónenme los hermanos de Guatemala, no estoy tratando de decir que hay arriba Guatemala. Eso, ¿cómo que no? Hicieron quedar mal a la selección mexicana como tenía que ser. Mis sobrinos son guatemaltecos, así es que arriba Guatemala. Y El Salvador y Nicaragua y Honduras, México. Ecuador, eso, que nunca recordamos a nuestros hermanos sudamericanos, pero pues sí hay, ¿verdad? ¿Verdad, hermano? Bien, y entonces, ¿en qué estábamos? Así, que nuestras tribulaciones nos hacen como que nos sentimos morir, pero en cada momento somos recordados de la fidelidad del Señor. Miren lo que dice David: el Señor nos ha rescatado, el Señor rescata, el Señor sana, el Señor da vida. Y esto hace que David exalte el nombre del Señor, cosa que también debe ocurrir en nuestras vidas cuando nos damos cuenta que Dios ha sido fiel con nosotros, que Dios nos ha salvado, nos ha sanado, nos ha liberado, nos ha ayudado, nos ha perdonado. Elevamos un canto de alabanza al Señor y decimos: qué bueno es el Señor con nosotros. En los versículos 4 al 5, si leemos ahí, a ver, lo voy a hacer así: cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Qué cosa más hermosa, ¿no? Dice, o sea, nuestras mayores dificultades son como la noche que está pasando, pero ya viene la mañana. Ya viene la mañana, el día está cerca. Y David anima al pueblo de Dios a alabar el nombre de Dios y dice: canten al Señor, alaben el nombre de Jehová. Y luego menciona esto transitorio de las pruebas y dice: un instante dura su enojo, pero su bondad dura toda la vida. Por la noche hay llanto, pero en la mañana viene la alegría. Por la noche, obviamente los que hemos o seguimos pasando por tribulaciones, sabemos que muchas veces llega la mañana, literal mañana, y no hay alegría en nosotros todavía, ¿verdad? Y decimos, pues sí, pero no está refiriéndose nada más a la mañana de un día para otro, está refiriéndose a la liberación de Dios. La oscuridad de nuestras almas va a experimentar la luz de la liberación de Dios. La mañana vendrá. Como el viejo canto dice, ¿verdad? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador. Cuán glorioso será ese día. Un instante dura su enojo, dice, pero su misericordia dura toda una vida. Y con esto no quiero desestimar nuestras pruebas, las cosas que nos ocurren, diciendo únicamente, ya va a pasar. Porque luego, bien intencionadamente pero equivocadamente, le decimos a alguien que está sufriendo: no te preocupes, hombre, eso no es nada. Si tú supieras lo que me pasó a mí. Y les damos una cátedra de nuestros sufrimientos, o le decimos a alguien: no te apures, Dios está contigo. O sea, es cierto, pero hace como que nuestras pruebas sean así como que, no te preocupes. No, nos damos cuenta de esta realidad tan difícil en la que a veces vivimos, pero al mismo tiempo también nos damos cuenta que Dios nos afirma, que Dios es firme en su esperanza, que Dios enjugará toda lágrima, que Dios sanará toda dolencia, que Dios restaurará todo quebranto de nuestros corazones, que Dios va a hacer todas las cosas bien. Un día será el día del juicio, decía mi amigo. Versículos 6 y 7, ¿están conmigo? Ok, dice: en mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Escondiste tu rostro y fui turbado. ¿Y de qué está hablando aquí el salmista? ¿Qué está diciendo? Está meditando en lo transitorio. No, primero medita en lo transitorio de nuestras pruebas, ahora medita en lo transitorio de nuestros éxitos. Dice: Señor, mientras estuviste conmigo me prosperaste, las cosas iban bien, mi vida iba marchando bien, pero llegó un momento donde me di cuenta, o más bien pensé, que todo lo que yo tenía que ver conmigo. Me olvidé de ti, volteaste tu rostro y me turbaste. Se acabaron mis días buenos.
de repente Dios no parece estar más conmigo. Son esos momentos cuando nos sentimos fuertes y seguros y victoriosos, que regularmente son los momentos cuando más tendemos a olvidarnos de Dios. ¿No les parece eso? Y muchas veces no lo decimos y nos engañamos pensando que nosotros no somos el tipo de persona que se olvida de Dios cuando está en la cima de la montaña. A ver, quiero ver las manos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos olvidado de Dios cuando estamos en la cima de la montaña? Cuando había problemas en la familia, ahí estábamos, ¿verdad? En la iglesia, Señor, ayúdame, por favor. Y apenas en medio mejoraron las cosas, vámonos al party. Ya olvídate de la iglesia, olvídate de nada, ya se acabó todo porque ya me siento mejor con mi propia vida. ¿Cuántos de nosotros hemos tenido necesidades, enfermedades, problemas? Y aquí estamos, pidiéndole al Señor, orando, suplicando, clamando, hermanos, oren por nosotros, fíjense que esto y lo otro. Apenas pasa la situación, oye, ¿qué le pasó a la hermana? Ya no viene. No la hemos visto desde hace mucho tiempo, ¿no? Ya tiene trabajo el marido, ya tiene 2 trabajos, ya no hay necesidades. No les estoy echando ¿cómo se dice? No es carrilla, pues, no es grilla, es realidad, pasa con nosotros, ¿no es verdad? Aquí estaba yo, cuando, ustedes no saben, pero aquí estábamos Carlitos y yo y otros llorando aquí entre medio de la pandemia. Ay, Señor, se va a caer la iglesia, no va a pasar nada. Y luego, ¿qué pasó? Después ya que empezaron a venir los hermanos y las hermanas, ya, todo está bien, vamos a estar bien, mejor en la iglesia. Así nos pasa a todos. En nuestros momentos de mayor victoria, pensamos como Nabucodonosor pensó y dijo: todo esto que está aquí lo he construido yo por mi propia mano. Yo tengo la capacidad para hacer todas estas cosas. Es cierto, Dios ha estado conmigo, pero la verdad, la mayor parte de las cosas la he hecho yo. No. Y dice el salmista: volteaste tu rostro y me turbaste. Es decir, en cuanto el Señor dice: es tiempo de que regreses, y esconde su rostro de nosotros, somos turbados y nos vemos obligados a volver al Señor. Bueno, no es cierto, Dios no actúa así con nosotros. Voy a decir una cosa que le dije a alguien muy importante en mi vida el otro día. Le dije: mira, tú hiciste un pacto con Dios y le dijiste al Señor: yo voy a seguirte. Y ahora has abandonado al Señor. Pero la Biblia dice que Dios es fiel y mantiene su pacto con nosotros. Tú no tienes idea lo que Dios va a hacer para regresarte a su redil. Tú piensas que puedes dar la vuelta y caminar lejos de Dios solamente porque se te antoja, pero Dios no te va a dejar en paz y te va a buscar. Son buenas noticias y son malas noticias a la vez. Versículos 8 y 10, ¿qué dicen? Dicen: a ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabará el polvo, anunciará tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Y ahora se da cuenta que su vida no vale nada sin Dios, pues Dios es quien la sostiene. Y ruega al Señor y hasta trata de convencerlo con este argumento de que: Señor, si yo me muero, ¿quién va a alabarte en la muerte? Realmente no está diciendo eso. O sea, no está diciéndole al Señor: a ver, ¿qué va a pasar si yo me muero y quién te va a cantar cantos en la mañana? No está diciéndole eso a Dios. Realmente lo que le está diciendo es: ¿qué beneficio hay, Señor, cuando yo haya muerto? O sea, ¿qué va a pasar cuando yo haya dejado de existir en esta tierra? Voy a descender al sepulcro, mi vida no va a valer nada, mis obras van a ir conmigo. No puedo alabarte en la muerte, no puedo proclamar tu grandeza en la muerte. Esto parece una contradicción a los que sabemos del resto de la historia y creemos y sabemos que la muerte no es el final de nuestras vidas, aunque la muerte es un horrendo enemigo que un día será engullido para siempre por Jesucristo. De cualquier manera, el salmista ve la muerte y dice: es el final de todas las cosas. Es una manera muy judía de pensar acerca de una persona que desciende al lugar de los muertos. Y luego el versículo 11 termina con esas palabras que han hecho 357 cantos de ellas. Has cambiado mi lamento en baile, me ceñiste de alegría. Me quitaste el cilicio. El cilicio era un material hecho regularmente de piel de cabras o de ovejas, que era un material duro, era un material que molestaba la piel. Y cuando la gente estaba en opresión o en sufrimiento o en dolor o en luto, se vestían de cilicio. Es decir, era una manera de castigar al cuerpo, de recordarle al cuerpo que el alma estaba afligida. Era una ropa de aflicción y se echaban cenizas también. Y dice el salmista, dice: has cambiado mi lamento en baile.
me desataste el cilicio y me ceñiste de alegría. O sea, le quitó el ropaje de la tristeza y encima le puso un ropaje de alegría. Cambiaste mi lamento en danza y me pusiste un manto de alegría. Es un hermoso salmo que nos recuerda y nos invita a alabar a Dios por su liberación. El problema es que para la gran mayoría de nosotros es muy difícil pensar en esperar, como decía mi amigo, hasta el día del juicio, o hasta que Dios haya callado a nuestros enemigos, como dice el versículo 1, o hasta que Dios nos haya rescatado de la muerte, como dice el versículo 2. Es muy difícil esperar en ese momento cuando digamos, sí, pero un día Dios va a hacer buenas todas las cosas, rectas todas las cosas. Díganme si a la gran mayoría de nosotros nos ayuda a pensar de esa manera cuando estamos en diversas pruebas. Pero un día. Es como una esperanza que está muy lejos de nosotros, que no ha llegado todavía. Está ahí y en algún momento Dios va a hacer que todas las cosas salgan bien, pero ahorita pues nos toca vivir en esta tristeza. Este salmo, si ustedes ya se dieron cuenta, es también una increíble profecía acerca de la resurrección de Jesucristo. Véanlo bien. Es una increíble profecía acerca de la resurrección de Jesucristo. Y en esta profecía somos presentados con la disyuntiva o la dificultad más grande de la vida cristiana. ¿Realmente tenemos que esperar hasta el final para estar bien? ¿Qué realmente significa la esperanza de la vida cristiana cuando aquello que esperamos no llega? ¿Tendremos que esperar hasta el día final para que Dios haga con nosotros lo que ha prometido que va a hacer y que hizo con miles de personas en su palabra? ¿Es esa la esperanza del creyente? Esperar hasta el final, porque un día Dios va a hacer que todas las cosas estén bien. ¿Qué realmente significa la esperanza de la vida cristiana cuando aquella cosa que esperamos no termina por llegar? Esa no es una pregunta nueva. No es una nueva pregunta. Para nosotros los cristianos y para el mundo en general, nos hemos hecho esta pregunta desde cualquier ángulo imaginable. ¿Realmente Dios nos ha rescatado? Y decimos, sí, cuando estamos bien, pero cuando las cosas no marchan tan bien decimos, sí, pero no sé. ¿Realmente Jesucristo derrotó el mal? ¿Sí? ¿Y por qué hay tanto mal en la humanidad? ¿Podemos realmente confiar en la victoria de Cristo? Si Jesús es rey de toda la creación, ¿por qué es Satanás quien parece estar sentado en el trono? Si Jesús es rey, ¿por qué el que pareciera gobernar en el mundo y a veces en nuestras vidas no es Él? Es decir, miren, cualquiera de nosotros, hermanos, cualquiera de nosotros que haya elevado una oración por un ser querido que está alejado de Dios, ¿okay? Cualquiera de nosotros que haya esperado por la salud de un familiar o un hermano enfermo, cualquiera de nosotros que haya clamado por un hijo, por una hija, por su familia, cualquiera de nosotros que ha llorado por el peso del pecado que no puede abandonar, cualquiera que ha experimentado la muerte de un ser querido, cualquiera que ha pasado por los momentos difíciles en la vida, cualquiera que se siente abandonado y clama a Dios y Dios no responde, se ha hecho esta pregunta: ¿realmente podemos confiar en la victoria de Cristo? ¿O tendremos que esperar hasta el mero final? Ese es un salmo de resurrección. San Agustín, comentando acerca de ese salmo, dice cuando comienza su comentario, dice: ahora es todo el Cristo quien habla. Es decir, que en este salmo dice San Agustín que Jesucristo mismo está hablando. Escuchemos su voz una vez más cuando el Señor nos habla a nosotros. Pensemos en Cristo mismo hablando en estas palabras a nosotros. Este es el Señor Jesús diciendo: te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, me hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiera a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira en la cruz, pero su favor dura toda la vida.
Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije, yo no seré jamás conmovido, porque tú, oh Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte. Pero escondiste tu rostro mientras llevaba la carga de los pecadores y fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? Te alabaré el polvo, anunciaré tu verdad. Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. El domingo por la mañana: has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto a ti cantaré, gloria mía, y te alabaré por siempre. Este es todo el Cristo hablándonos. ¿Por qué la resurrección? ¿Por qué hablar de la resurrección cuando pensamos en aquella cosa que representa la mayor esperanza que tenemos en nuestra vida? Es aquí donde yo creo que los cristianos no hemos comprendido bien el evento de la resurrección o lo que significa. La resurrección no es solamente lo que va a ocurrir con nosotros en el día final. Escuchen esto porque es importante. La resurrección no es solamente aquello que va a ocurrir con nosotros en el gran día final. La resurrección es lo que ya ocurrió con Cristo en aquel día. Hay una gran diferencia en estas dos cosas. La esperanza de la resurrección no es esperar lo que va a pasar con nosotros en el futuro, sino lo que ya pasó con Cristo por nosotros. Un amén por lo menos. No es nuestra mayor esperanza solo porque nos ocurrirá a nosotros al final, sino porque ya le ocurrió a Cristo antes que a nosotros. Todo lo que nosotros esperamos, todo lo que usted espera en su vida, ya comenzó con Jesucristo en el día de la resurrección. Todo lo que el diablo teme que va a pasar en el futuro, ya comenzó con Jesucristo en el día de la resurrección. La analogía de una madre aquí vuelve a ser de las más precisas. Cuando la mamá está embarazada, dice que está esperando, ¿verdad? Está esperando. Pero en realidad somos nosotros los que estamos esperando. Ella no está esperando nada. Ella lleva en el vientre la realidad que nosotros esperamos. Su cuerpo ya contiene la vida. Ya come de su comida, ya bebe de su bebida, ya late con los latidos de su corazón, ya escucha su voz, ya vive dentro de ella. Todos los demás, todos nosotros decimos, estamos esperando que llegue el bebé, pero la mamá lleva el fruto en su vientre. La resurrección no es solamente algo que esperamos, pero la vida que ya llevamos dentro de nosotros. Qué gran diferencia enfrentar al mundo de esta manera. No es lo que va a pasar en el futuro, pero la vida que ya ocurre dentro de nosotros, lo que el Señor está haciendo ya en nuestra vida. Si esto no son buenas noticias para usted, nada es una buena noticia para usted. El mundo que está completamente infectado de pecado, de maldad, de sufrimiento, de dolor, espera ansiosamente ser liberado, pero el pueblo de Dios ya ha sido liberado. El Señor ya habita entre nosotros. La casa ha sido inaugurada, el templo ha sido reedificado, las piedras han sido juntadas, las puertas han sido abiertas, el Rey de Gloria ha entrado. Nosotros estamos ya con el Señor. En el jardín del Edén el día de la muerte fue inaugurado en un árbol en el jardín, pero el día de la vida fue inaugurado en un árbol en el Gólgota. La muerte comenzó en el árbol en el Edén, la vida comenzó en el árbol en la cruz del Calvario. Y como dice la Escritura, como en Adán todos mueren, así en Cristo todos seremos vivificados. La vida de Dios está ahora en nosotros. Es aquí donde la verdad del Evangelio tiene muchísimo más sentido para nosotros. Si no hemos creído en las buenas noticias del Evangelio, todavía estamos muertos en delitos y pecados. No importa que andemos vivitos y coleando, no importa que caminemos como que el mundo nunca se fuera a acabar, no importa que nuestras vidas sean exitosas o sean de lo peor. Si no hemos caminado con Jesucristo y no hemos recibido la vida de Cristo, todavía estamos muertos en delitos y pecados. La Escritura dice claramente: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Es decir, que el engaño de Satanás que ocurrió en el huerto del Edén y que continuó con toda la humanidad hasta el día en que Cristo llegó, ha sido efectivamente eliminado por la sangre de Jesucristo. Y aunque en Adán todos mueren, en Cristo todos recibimos la vida. ¿Y qué esperas? Decía el viejo canto, ¿qué esperas tú para entregar tu corazón al Señor para que Él pueda bendecirte? ¿Qué esperas tú hoy para abrir completamente tu corazón, como decía el Salmo, y entrar en la presencia del Señor, a la vida del Señor? ¿Qué esperas? Para que en medio de tus pruebas no sean únicamente pruebas o dificultades o cosas que te pasan o cambios que tienes, pero para que tengas la certeza de que la vida de Cristo ya ha comenzado en ti. ¿Qué esperas? Tenemos en la resurrección, con esto termino, una esperanza incorruptible. ¿A dónde nos lleva esto? Según el Salmo que acabamos de leer, nos lleva a irrumpir en alabanza y adoración a Dios. Nos lleva a buscar a Dios en nuestras dificultades, a clamar a Dios en nuestras debilidades. Nos lleva a no olvidarnos cuando somos fuertes o nos sentimos fuertes, sino a reconocerle en todos nuestros caminos. Nos invita a cantar y a celebrar a Dios aún en los momentos más difíciles, a anunciar y proclamar su verdad a un mundo, pero sobre todo nos invita a vivir en la vida de Cristo. Porque sin Él, ¿qué esperanza habrá si descendemos al Seol? Pero la Escritura dice claramente: los que hemos creído en Cristo, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús.